Yo te voy a pedir que abras tu Biblia y si puedes permanecer de pie y abrir tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Y conforme volteas allí, quiero tomar este momento para darle gracias a Dios por mi salvación. Yo fui salvo aquí, cerca de este lugar, allá al otro lado de la autopista 10, cuando Alcance Victoria llegó a mi vecindad, un joven quebrantado. Decían que no había esperanza para mi familia. Y le doy gracias a Dios por este ministerio, porque no había ninguna otra iglesia en el barrio, en la vecindad. Nadie estaba compartiendo el mensaje de Cristo en las calles, pero Dios mandó Alcance Victoria. Yo era un joven quebrantado. Comencé a usar drogas a la edad de 9. Comencé a correr las calles, mis padres adictos a la heroína. Yo creía que eso era lo único que iba a ser en mi vida. Pero Dios mandó Alcance Victoria para compartir la verdad, y estoy agradecido con Dios por mi salvación. Y también Pastor Sonny, muchas gracias, Pastor. Dijiste que sí al llamado de Dios, y yo pienso que mi familia estaba en la mente de Dios, y le doy gracias a Dios por este ministerio. Creyeron en nosotros, nos dieron una oportunidad, y le doy gracias a usted y a la hermana Julie. También quiero tomar este momento para darle gracias a los ancianos, a Pastor Sonny Jr., por su inversión, y también le quiero dar gracias a Dios por mi pastor Rick, y la hermana Ginny, Alanis. Los amo. Me enseñaste cómo amar a Dios y amar la visión de Dios con pasión. Y también a Pastor Ryan y todo el equipo, gracias por el privilegio. Yo sé que mi esposa está mirando en línea y estamos anticipando nuestro segundo hijo en unas 2 semanas. Y te amo, Cristo. Dios me dio una gangro radical. Y te doy gracias. Y mi hija también. Mi hija todavía está despierta. Pero gracias. Gracias. Yo amo a mi esposa. Amén. Vamos a orar. Vamos a leer aquí Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice la Biblia: por fe Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó barca para salvar a su familia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche y por todo lo que has hecho toda esta semana y todo lo que has compartido. Y te pedimos que una vez más nos hables, que tu Espíritu Santo pueda tener libertad para operar y ministrar y hacer lo que deseas hacer aquí en tu casa. Y te damos la honra y la gloria. Pedimos que unjas tu palabra, úsame como tu vaso. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un 5 en alto a tu vecino y dile a tu vecino: mi generación, mi misión. Mi generación, mi misión. Esta noche nos hemos reunido de todas las partes del mundo aquí en el Centro de Convenciones de Ontario, y qué semana tan poderosa ha sido esta semana. Tantos mensajes que han cambiado vidas, llamados al altar tan poderosos. El llamado ha salido, y esta semana gente se ha entregado a Cristo y ha recibido el amor de Cristo Jesús en su vida, y otros han experimentado el llamado de Dios sobre su vida. Y nos hemos reunido aquí el día de hoy, en la última noche, y conforme nos preparamos para cerrar, soy llevado a este capítulo 11 de Hebreos, versículo 7, para darnos un destello de el repaso de Génesis capítulo 6 al 8. Una historia muy conocida de la vida de Noé. Y conforme regresamos esta noche, le he titulado Mi generación, mi misión. Y yo creo que así como Dios le había llamado a Noé con un trabajo particular, Dios ha puesto una responsabilidad muy fuerte sobre nuestros hombros. Miramos este hombre que tenía una responsabilidad sobre sus hombros, y él tenía que preparar una arca para la salvación de generaciones. Pienso de nosotros como la generación de hoy, que de la misma manera Dios ha puesto una responsabilidad grande sobre nuestros hombros para poder salvar a nuestra generación y alcanzar a nuestra generación. Soy recordado de las palabras que una vez dijo Pastor Sonny, que dijo: el cristianismo siempre ha estado a una generación de extinción, que si hubiera una generación que no hiciera su parte sobre el llamado de sus vidas, las generaciones del futuro estaban en la balanza sobre el llamado de Dios en sus vidas. Y así como Noé
Miramos que su vida aparece a través de las Escrituras y Dios comienza a seleccionar a personas, a hombres y a mujeres para poder avanzar su agenda de mirar el plan redemptivo de la humanidad. Tienes que entender este día de que Dios no solamente quería salvar allí a grupos, quería salvar a generaciones. Y de generación tras generación Dios siempre levantaba a individuos para poder cumplir su propósito y usarlos de generación a generación para poder compartir este mensaje. Él usó a Abraham para dirigir al pueblo de Dios. Usó una zarza ardiente para hablarle a Moisés. Él entró a un lagar para seleccionar a Gedeón y a David. Lo sacó de un lugar de pastores y él miró a Pedro y lo llamó ahí de esa barca. Y aún en Pedro también, pero en 1967 puso un llamado sobre el corazón de Pastor Sonny, nuestro fundador, para comenzar un ministerio para el rechazado de la sociedad. Y de generación a generación ha visto una responsabilidad de poder alcanzar a generaciones. Y aquí en este día y toda esta semana tenemos que mirar y sentir esta responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, de poder mirar a nuestra generación y decirles que es una responsabilidad, que esta es nuestra generación y esta es nuestra misión, de que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Inmediatamente después de hombres de valor, a mí me gusta seguir a Pastor Sonny, donde él predica. Me gusta ir a ver si está en San Diego, yo me pongo en línea. Si está en Whittier o en San José, yo me pongo en línea. Ojalá que nuestra generación siga a nuestros líderes, especialmente con las redes sociales. Ahí podemos mirar lo que está pasando, mirar su Instagram y ver lo que está pasando para estar en la misma página. Y miré y escuché a Pastor Sonny predicar ahí en San José y él predicó un mensaje sobre los últimos tiempos. Y yo estaba sentado ahí detrás de mi iPad y era un mensaje lleno de convicción. Y conforme yo estaba sentado ahí, es como que si Dios estaba usando a nuestro fundador para sonar el alarma, de recordarnos como una generación de que Cristo viene pronto, de que Jesucristo va a regresar por su iglesia, de que estamos viviendo en las últimas horas. Cristo va a regresar por su iglesia y el Señor está aquí listo para llegar por su iglesia una vez más. Y tenemos una responsabilidad, generación de hoy, antes de que suene la trompeta, para poder hacer todo lo que podamos hacer para alcanzar más personas para que puedan llegar al cielo. Y soy recordado mientras Pastor Sonny estaba compartiendo, me comencé a quebrantar y comencé a sentir una carga. Y escucha, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que usar todo lo que tenemos, el tiempo que tenemos, no para poder estar ahí nomás envueltos en lo que los demás están haciendo, pero para llenar el cielo, para poder alcanzar las más personas posibles. Cuando llegue al cielo no quiero llegar solo, no quiero llegar con muchos seguidores en mi Facebook y en mi Instagram, pero llegar a ese cielo vacío. Queremos llegar con un ejército, queremos llegar ahí con personas que antes estaban perdidas, que estaban atadas, pero ahora han experimentado el amor de Cristo Jesús sobre sus vidas. Generación de hoy, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de poder hacer nuestra parte en esta gran visión que Dios nos ha dado. Conforme miramos la historia de Noé y lo que sucedió ahí en Génesis capítulo 6 al versículo 8, sentimos la responsabilidad que él tenía allí de poder preparar la arca para salvar la generación. Y yo creo que podemos relacionarnos con Noé. Podemos aprender de las situaciones en cuales él estaba involucrado. Y esta noche lo que yo quiero hacer es aplicar su historia en nuestras vidas. Yo quiero aplicar unas cosas que podemos aprender de esta historia conforme miramos la responsabilidad que tenemos para salvar a estas generaciones.
La primera cosa que podemos mirar aquí es la circunstancia de Noé. Podemos mirar la circunstancia de Noé, porque él vivió en un tiempo muy difícil, así como en el tiempo en cual vivimos hoy en día. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice que el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Cuando uno mira la condición de los tiempos de Noé, era una reflexión de los tiempos en cual vivimos hoy. Jesucristo aún escribe en Mateo capítulo 24 que dice que aún en los tiempos así como Noé, así serán los tiempos del final. Y uno mira gente perdida y viviendo sus vidas, perdidos y atados, así como al pecado de este mundo. Ahora, para nosotros es importante entender que nuestro mundo se está muriendo. Nuestra generación se está muriendo por todo el mundo. La Organización de Salud Mundial declara que aproximadamente 1 millón de personas mueren cada año del suicidio. Y eso llega a la conclusión de que cada 40 segundos alguien se está matando, se está suicidando, y se declara que para el año 2020 va a ser cada 20 segundos. De la edad de 14 a 24 años, dicen que el suicidio es la segunda causa principal de muerte. En otras palabras, generación de hoy, nuestra generación está muriendo. Dicen que como aproximadamente 2.1 millones de personas son adictos al opioide, yendo de país a país. Dicen que más de 130 personas mueren de sobredosis de drogas. Pinta una foto clara de que nuestro mundo necesita a Cristo, no solamente aquí localmente, pero hay una necesidad global. Hay una necesidad en Polonia, hay una necesidad en Ucrania, en Francia, en Italia, en Grecia, hay una necesidad en Escocia, en Rusia, en Asia, en el sur Pacífico, por todo Latinoamérica, en el Suramérica, por todo África, hay una necesidad global. Y como el ministerio de Gang tenemos una responsabilidad de que es más grande que solo nuestra ciudad. Escucha, nuestra ciudad es solamente el lugar de entrenamiento donde Dios nos está preparando porque hay una misión global. Escucha, te vine a decir hoy, porque yo he estado en el otro lado del mundo por los últimos 2 meses y uno puede escuchar los llantos de personas. Nos topamos con personas, tras personas que creen que no pueden cambiar. Por toda Europa hay una necesidad global. Hay una crisis aconteciendo por todo el mundo. Miramos la circunstancia de Noé, así como era un tiempo oscuro en ese tiempo, también lo es hoy. Pero así aún como dice en el versículo 7, que Noé encontró favor en los ojos de Dios. Y a lo mejor parece que no hay esperanza, pero déjame te digo el día de hoy que Dios todavía está buscando a gang warriors, guerreros de gang y gang girls. Y Dios, yo creo que Dios todavía está mirándote a ti el día de hoy. Y Dios todavía está mirando a través de las iglesias. Y está buscando a individuos que van a rendir sus corazones, que van a rendir sus vidas al llamado de Dios. Yo quiero que mires hoy que Dios todavía está buscando a hombres y a mujeres. Y así como Dios miró a Noé, Dios te mira hoy también a ti. A lo mejor estás sentado aquí hoy y crees que nadie conoce tu nombre. Sientes como que no estás calificado y eres el inadecuado. Vine a recordarte, tú eres al cual Dios quiere usar. Eres el perfecto candidato. Yo sé que eres joven a lo mejor el día de hoy, pero Dios quiere usar tu vida el día de hoy. A lo mejor te sientes inadecuado, pero Dios puede llenarte con su unción y puede separarte para ayudarte a cambiar esa escuela. La generación de hoy, jóvenes adultos, es tiempo de responder al llamado de Dios. Vine para darte una palabra. ¿Qué pasó con el llamado? ¿Qué pasó con el llamado? Yo tengo 33 años de edad. Yo me acuerdo creciendo en el gang. Y yo escuchaba de tomar la ciudad y estar involucrado aquí en el ministerio y poder preguntar dónde Dios me quiere llamar. No te pongas confortable. No te pongas ahí nomás confortable en tener familia y tener hijos y meterte en deuda. Mira, el mundo se está muriendo.
And if it's ever our moment, it is now. Y si hubiera un momento, el momento es hoy. Get rid of everything. Prepare Salte yourself. de deuda, prepárate. What happened to the call of God? ¿Qué pasó con el llamado de Dios, generación de hoy? Ya somos de edad, ya somos de edad. God is still looking for Y Dios todavía está buscando a individuos que Él quiere usar. Y yo creo que Dios todavía está preparando a jóvenes para el llamado celestial. Que Dios todavía está preparando a jóvenes en el centro de entrenamiento, ahí en los hogares Victoria, todavía en la generación de hoy, en los ministerios de high school. Porque Él quiere usar sus vidas. No solamente podemos aprender de las circunstancias de Noé, pero segundo, podemos aprender de la confianza de Noé. Voltea con tu vecino y dile, tienes que tener confianza. Yo no estoy hablando de ser arrogante. Hay una diferencia. Estoy hablando de confianza. Tener confianza en Dios. La confianza de saber de que Dios puede usar nuestras vidas. Habían ciertas cosas de cual Noé tenía mucha confianza. Cuando miramos la vida de Noé, Noé estaba confiado del plan de Dios. Él estaba confiado de que Dios dijo, así va a ser. Él tenía la actitud de que si Dios tenía un plan, que así iba a ser. No teníamos que argumentar o cuestionar. No teníamos que pensarlo dos veces, pero si Dios ya lo dijo, así sea. Noé tenía confianza en el plan de Dios. Noé tenía el plan que Dios le había dado. Dios le había dado un plano para su generación, para poder alcanzar esa generación. Y escucha, Dios nos ha dado a nosotros el plano para nosotros. Él nos ha dado nuestro plano aquí también en Isaías 45, en Isaías 54. Él nos ha dado un plano para que nosotros podamos cumplir con ello, que ha funcionado por más de 50 años. El plan trabaja. El plan es encontrado. Y ustedes que han graduado del UTC, ustedes pueden identificarse con esto. Pero el plan es claro, no ha cambiado. Alcance Victoria. Cuando empezamos de esto, Alcance Victoria es un ministerio cristiano internacional basado en la iglesia local llamada la tarea de evangelizar y discipular a la gente quebrantada del mundo con el mensaje de esperanza en el plan de Cristo Jesús. Este llamado involucra el compromiso de plantar. Vamos, escúchame. Y desarrollar iglesias, casas de recuperación y centros de entrenamiento en ciudades estratégicas del mundo. El mensaje de Alcance Victoria inspira e implanta en la gente el deseo de cumplir su potencial en la vida con un sentido de dignidad, pertenencia y destino. Alcance Victoria da la bienvenida a la oportunidad de colaborar con otros de propósito mutuo en el cumplimiento de la tarea ante nosotros. El plan es claro. El plan es claro. No hay nada más que cambiar, no hay nada más que hacer, pero quédate conectado con el plan. Tenemos que estar confiados en el plan que Dios nos ha dado. No ha cambiado. Ha sido puro por más de 52 años. Y Noé tenía confianza en el plan que Dios le había dado a su vida. No sé si hay una generación que tiene confianza en el plan que Dios les ha dado y el plan que Dios ha puesto sobre sus vidas. No solamente tenía confianza en el plan de Dios, pero también estaba confiado en el poder de Dios. Él estaba confiado en el poder de Dios. Él entendía de que no era por su fuerza, pero por la fuerza de Dios. En otras palabras, nuestro poder no viene de nosotros mismos, pero de nuestra dependencia en Dios. Nuestro poder viene de la presencia del Espíritu Santo y el poder que Él pone en nosotros. Que Dios nos pueda llenar con su poder sobrenatural. Hay una generación aquí que todavía cree en el poder del Espíritu Santo. Hay una generación que todavía cree en hablar en lenguas, todavía imponer manos sobre los enfermos, de poder mirar al muerto resucitado, de poder mirar enfermedades, huir de los cuerpos. Todavía hay una generación que cree en el poder del Espíritu Santo, que están ahí en la esquina para que puedan ser liberados de las drogas, que no tenemos que esperar hasta que lleguen a la iglesia, pero el poder de Dios está fluyendo a través de nuestras vidas. Soy recordado de lo que Jesús les dijo a los discípulos en Juan 16:7. Pero les digo, la verdad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. La promesa del Espíritu Santo.
que podamos ser una generación que podamos depender del Espíritu Santo, una generación que diga, Señor, no quiero salir de esta casa si no estás conmigo. Yo no quiero hacer nada si tú no estás conmigo. No me muevo en el ministerio si tú no estás conmigo, si el poder de Dios no está conmigo. Una generación que todavía cree en la oración y el poder del Espíritu Santo. Yo fui salvo en una reunión de oración, ¿sabías? Yo ya en la calle 6 y la calle Grove, yo fui salvo en ese lugar. Entré a una casa, mi líder de jóvenes estaba aquí, está aquí. Y yo me acuerdo, había como 40 jóvenes orando e invocando el nombre de Dios. Y yo entré ahí quebrantado y herido. Y yo entré ahí cansado. Y me acuerdo que ahí arrodillé. Yo no sabía que Dios podía hacer algo. Yo solamente sé que yo sentí algo que jamás había sentido. Sentí una paz que jamás había sentido. Y allí mismo en ese momento, en esa sala, yo comencé a llorar y sentí el poder del Espíritu Santo venir sobre mi vida. Ni me acuerdo lo que dije. Yo nomás dije, esto es real. Yo nomás sabía que lo que sentía era real. Nadie me podía decir que era mentira. Yo salí de ese lugar ahí conectado y sentí la presencia de Dios. Todavía hay jóvenes y ministerios de jóvenes que tienen reuniones de oración. En San Bernardino estábamos saliendo de los servicios de jóvenes los viernes por la noche, 9, 10 de la noche. Íbamos a la casa de discipulado y comenzábamos a orar de nuevo. Estábamos orando y orando. Gente que ni venía al servicio llegaba a la reunión de oración. No eran ni salvos, pero ellos querían llegar a sentir la presencia de Dios. No sé por qué estoy aquí, pero se siente bien. Yo me acuerdo en esa atmósfera, el Espíritu Santo venía y tomaba control y el bautismo del Espíritu Santo llegaba y la gente comenzaba a hablar en lenguas. Y yo me acuerdo una de las noches, una de las jovencitas comenzó a hablar en lenguas. No sabíamos qué iba a pasar, pero ella siguió como por 3 horas y media. Gente comenzó a irse. Tengo que irme a cuidar unas cosas. Nomás pusimos la música de adoración y dijimos, déjalo ir, déjalo ir. Unos días después estamos ahí hablándole a ella y le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? No sé, era medio diferente. Es como que si estaba hablando yo con Dios. Pero atmósferas como esas, cuando el poder de Dios llegaba a un lugar, poníamos nuestros teléfonos a un lado y se nos olvidaba de la agenda del mañana. Y éramos una generación que estábamos ahí conectados con el poder de Dios, que estaba adicta al poder del Espíritu Santo. Noé estaba confiado de el poder de Dios y que si Dios estaba con él, Dios lo iba a usar. No solamente estaba confiado en el poder de Dios, pero también estaba Noé confiado en la provisión de Dios para su vida. Conforme Noé comenzó a edificar y hacer lo que Dios le llamó a hacer, podemos mirar de que Noé estaba confiado de que era Dios que iba a cuidarlo y era Dios que iba a proveer para él y que Dios iba a protegerlo. Él vivía en un tiempo donde estoy seguro que la gente no entendía lo que él iba a hacer. No entendían por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Creo que la gente a su alrededor pensaban que él estaba loco, pero él estaba confiado de que Dios iba a proveer y que si Dios lo había llamado, Dios iba a proveer todo lo que él necesitara para poder tener un exitoso ministerio. Y ministerio de jóvenes, gang ministry, el ministerio de gang, sabemos y tenemos que saber de que Dios va a cuidarnos. Una de las cosas más grandes de cual uno batalla es perder lo que tenemos, de dejar ir lo que tenemos, porque hay que ser honestos. Tenemos ciertas cosas. Unos tienen buenos trabajos. Tienes ahí un buen cuenta de ahorros. Y no hay nada malo con eso. No hay nada malo con tener esas cosas. Pero no podemos ser una generación que depende más en eso en vez de depender en Dios. De depender sobre la provisión de Dios. Dios nos va a cuidar. Dios va a suplir. Ese es un principio que tenemos que aprender. Unos tenemos que aprender a vivir por fe. Y no solamente porque no quieres trabajar. Si no puedes detener un trabajo, el mundo, si no puedes detenerte, quedarte bien firme en un trabajo, el ministerio te va a tragar vivo.
viviendo por fe. El ministerio es difícil. Oh, but I'm going to tell you something. There's Pero déjame te digo, pero hay provisión en la obra de Dios. takes care of his word. Dios cuida su obra. God take, I've tasted, I've seen, listen. Yo he probado, yo he visto. Now to full time. Yo sé que ahora entré al tiempo completo y dejé ir de mi trabajo, pero yo he tenido buenos trabajos. I had a job that was going to give me they were offering me over $1,000 a week. Yo tenía un trabajo que me estaba ofreciendo más de $1,000 cada semana. My way. Y tú estás diciendo, sí, ¿verdad? But they wanted me to work every other Pero querían que trabajara cada otro domingo. You know, we'll give you a raise, we'll do other thing, but you got to Te work. damos un aumento, pero tienes que trabajar cada otro domingo. Tienes que cuidar a tu familia, ¿verdad? I had to, you know, Lord, I was disciple, work can't get in the way. Yo estaba discipulado de una manera que el trabajo no se puede imponer aquí en el ministerio. Sorry. Yo le dije a mi jefe, está bien, discúlpame, pero no puedo hacer esto. ¿Quién va a pagar tu cuenta? ¿La iglesia? He said, God going to pay your bills. ¿Dios va a pagar tus I said, cuentas? "He's been doing it my whole life. Yo le dije, Él lo ha estado haciendo toda mi vida. Hasn't missed a payment. Él no ha fallado en ningún pago, no ha llegado tarde. I started walking away. Yo comencé a caminar y a irme de allí. Él dijo, no. What can I do to ¿Qué keep puedo hacer para que tú te quedes? I said, I need this schedule. Yo le dije, necesito estos horarios. Él dijo, así va a I ser. need the schedule I need. Then he says, Me dio el horario que yo quería. ¿Hay algo más en tu iglesia que quiere trabajar contigo? Le dije, sí, pero tienes que darles el mismo horario y no pueden trabajar con diferentes horarios. Yo he experimentado la provisión de Dios, la provisión sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser una generación que no confía en su trabajo. Listen, I live by Escucha, yo vivo por un principio. I don't want it. Si no mide al llamado de Dios, yo no lo quiero, yo no lo necesito. A lo mejor está bien tenerlo, pero si está fuera de línea, que me va a desviar de las cosas de Dios, yo quiero irme para otro rumbo, porque yo quiero cumplir la misión de Dios sobre mi vida. Una de las razones por cuales unos a veces no hemos ido es porque tenían un buen trabajo. It's going to happen when that job dumps you and hires you for someone for minimum wage. ¿Qué va a pasar cuando ese trabajo te deje y luego comienza a agarrar a alguien más que les paguen el mínimo? There needs to be a confidence in God's No, tiene que haber una confianza en la provisión de Dios, de que Él va a cuidarnos y darnos todo lo que necesitamos para tener éxito en el ministerio. Escúchame, Él va a proveer, vamos a tener historias de la provisión de Dios y cómo Dios sobrenaturalmente puede proveer. Yo no sé por qué estoy aquí en esto, pero déjame elaborar en esto. People come and they say, well, pastor. Gente viene y me dicen, pastor, es el único trabajo que yo puedo conseguir. I look at them, I Yo say, los miro y les digo, ¿es tan pequeño así? ¿Dios es así de pequeño? "You put every star in his Tú estás diciendo el que puso toda estrella en el universo y el que creó todo aquí en la tierra, Él está limitado a solamente proveerte un trabajo que te va a mantener del ministerio. God I serve will Pero el Dios que yo sirvo, Él va a crear un trabajo para ti, Él va a hacer una posición para ti. Is there anybody that believes that here today? ¿Hay alguien aquí que cree eso? Some of us, we got to go back to our city. Unos tenemos que regresar a nuestras ciudades. Aquí ya voy a dejar ir ese trabajo porque tú has estado impidiendo sobre el llamado de Dios en mi vida. In other words, En otras palabras, confidence was upon the word of God. la confianza de Noé estaba sobre la palabra de Dios. Él tenía una palabra Noah de had Dios y él puso su confianza en esa palabra. hold on to. Noah had a word from God in his Noé tenía una palabra found in de that. Dios. His confidence was found in Su that. confianza estaba en eso. Números capítulo 23 nos dice en el versículo 19, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Dios está con nosotros, generación de hoy. Él nos ha dado una promesa, Él nos ha dado un plano, todo lo que necesitamos para tener éxito en nuestro ministerio. Dios no es como los mortales para que mienta. Si Él dijo algo, Él va a cumplirlo. Porque si Dios te ha llamado y Él ha puesto una ciudad en tu corazón y ha puesto un país en tu corazón, conforme mantengamos nuestra confianza en su palabra, déjame te digo, tú vas a encontrarte en el otro lado del planeta probando lo que Dios puede hacer. This is why God saved us. Es por eso que Dios nos salvó. This is why God rescued us. Es por eso por cual nos rescató. We're not lost and why
Es por eso que no estamos perdidos. ¿Y por qué nos sacó de la vida en cual nos encontrábamos? No era para nomás sentarnos y jugar a la iglesita, pero Él ha puesto una misión sobre nuestras vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, lo irá llevando a buen fin. La salvación no era el final, era solamente el inicio de una jornada con Dios. Una jornada y una misión con Dios. Número 3. No solamente podemos aprender de su circunstancia y de su confianza, pero como una generación podemos aprender del compromiso de Noé. Y yo sé que la palabra compromiso no es una palabra muy popular en esta sociedad. Y hasta unos dijeran no es políticamente correcto. Pero Noé tenía un compromiso. Su compromiso era reflexionado en su consistencia con Dios. Estaba reflexionada en su consistencia y unos creen que tomó más de 100 años para poder terminar el trabajo que él tenía que hacer. Y miramos ahí en esos 100 años a alguien que estaba comprometido y consistente con lo que Dios quería que él hiciera. Noé estaba comprometido cuando no se sentía bien. Él estaba comprometido cuando no se sentía bien. Y yo creo que había momentos donde él estaba ahí trabajando y haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer, que no se sentía bien siendo el único que estaba haciendo su parte. Pero Noé permaneció comprometido. No solamente siguió comprometido cuando no se sentía bien, pero también estaba comprometido cuando él no lo entendía y aún otros no lo entendían. Van a haber momentos así en nuestro caminar con Dios. Mira, cuando yo entré al hogar de discipulados, no lo entendía. Yo estaba viviendo con mis padres, 12 hombres en una casa llena, sin pagar en la casa de mis papás y ahora acá teniendo que pagar. No tenía sentido. El llamado no siempre tiene sentido. El Señor le dijo a Noé, comienza a edificar, va a caer agua del cielo. Y Noé estaba un poquito medio loco, no lo entendía bien. Pero aún en medio de todo eso, aunque no se sentía bien, y nos anda llamando fuera del área de confort, Él nos va a llamar de lo que es confortable. Y unos ahora, el día de hoy, tienen que firmarse, enlistarse en el UTC, en el Centro de Entrenamiento Urbano. Vete a la casa y ya dile a tu jefe que ya no vas a trabajar y vete al centro de entrenamiento. Abre una casa, comienza a discipular gente. Pero yo puedo testificar de esto porque cuando yo me casé, la gente me dijo lo mismo. Ten un tiempo con tu esposa. Mi pastor era... Mi esposa y yo nos casamos y como 2 semanas después metimos como a 12 muchachos en la casa. Diga, ¿cuál de estos es Judas? ¿No tenía sentido? Yo podía haber dicho, me acabo de casar, necesito mi tiempo familiar, tengo que aprender a ser esposo. No tenía sentido, pero lo que sabía es de que Dios estaba agitando mi corazón, avivando mi corazón. Lo más tiempo que gente está esperando para ser discipulados, abre tus puertas, comienza a vivir con gente, comencé a comprar camas, tenía que hacer todo lo que tenía que hacer. Vente. No tenía sentido. Gente no lo entendía. El mundo no lo entendía, mi familia no lo entendía. Pero he aprendido algo en el llamado de Dios, que el llamado de Dios no siempre tiene sentido. Él nos llama para tomar un paso de fe. Pero aunque no tiene sentido, no significa que no es Dios. Habían 2 cosas importantes de cual Noé se comprometió. Conforme Noé estaba avanzando al llamado que Dios tenía para su vida, él tenía un compromiso de alcanzar a generaciones venideras. Y Noé estaba comprometido a edificar. Él estaba comprometido a edificar. Él estaba comprometido a permitir que Dios lo edificara a él. Lo hemos escuchado antes de que Dios edifique la obra, edifica al obrero. Él estaba permitiendo
que Dios hiciera un crecimiento interno en su vida, de permitir que Dios desarrollara su carácter piadoso, de desarrollar sus disciplinas personales, una vida espiritual, compasión para otros, quebrantamiento, humildad dentro de su vida. Noé estaba preocupado de que dejara que Dios hiciera la obra dentro de su vida. Tenemos que tener cuidado de que tenemos que tener cuidado de dejar que Dios haga esta obra en nosotros. Porque a veces podemos predicar buenos sermones y somos dotados en diferentes situaciones que se nos olvidan esos principios sencillos que Dios usa para desarrollarnos y entrenarnos. A lo mejor puedes engañar al hombre, pero no puedes engañar a Dios. Y Dios estaba comprometido a permitir que Dios edificara su vida, porque en Génesis capítulo 6, versículo 8, decía: sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso nos enseña de que Noé estaba preocupado de dejar que Dios edificara sobre su vida personal, de poder dejar que Dios edificara el carácter adecuado para edificar la integridad y la pureza dentro de su vida. Es importante para nosotros de no pasar por alto esto, porque mi pastor me ha enseñado de que el ministerio efectivo no es dependiente en quién tú eres, pero quién eres tú en Dios. No depende de quién tú eres, pero un ministerio efectivo se desarrolla a través de quién tú eres en Dios. El ministerio es una reflexión de quién nosotros somos en Dios. Y si vamos a edificar un ministerio sólido, lo vamos a hacer para la honra y gloria de Dios. Y tenemos que ser una generación que pone atención y está enfocada en permitir que Dios edifique dentro de nosotros. No es tan bueno como podemos vernos por fuera. No es si podemos mirarnos como un hombre de Dios, pero si podemos vivir como un hombre de Dios. O podemos mirarnos como uno, pero si podemos vivir como uno. Alguien una vez me dijo que nuestra herramienta más efectiva contra el enemigo es un ejército, es una vida piadosa. Y la herramienta más poderosa que tenemos es un estilo de vida piadoso. No es poner un buen servicio, no. La herramienta mejor que podemos tener es viviendo rectamente delante de Dios, siendo santos, estando quebrantados y permitiendo que Dios pueda obrar en nosotros. Y yo sé, conforme Dios comienza a edificar en nosotros, no se siente bien, porque es ahí donde comienza a examinar los motivos de nuestro corazón. Pero yo he aprendido a aceptar los desafíos que Él pone en nuestro corazón. Tenemos que ser una generación que permite que Dios traiga la convicción. La convicción es la evidencia que Dios está trayendo un cambio en nuestras vidas. Es la evidencia de que Dios está transformando nuestras vidas. Es la evidencia de que Dios, uno está lleno del Espíritu Santo para poder cambiar, de poder crecernos de dentro. Eso es todo. ¿Quién es tu líder? Él va a usar tu líder, Él va a usar tu director, Él va a usar tu staff en el centro de entrenamiento. Yo he aprendido que no es el hombre, siempre es un proceso grande que Dios está usando. Siempre es un escenario grande y nosotros estamos allí dejando que Dios esté obrando en nuestros corazones y poniéndonos en situaciones para ver cómo respondemos y cómo reaccionamos. Tenemos que tener cuidado de no ser tan sensitivos que nos somos reprendidos y ya no llegamos a la iglesia. Nos corrigen y luego ya no llegamos al servicio de jóvenes, a la reunión del gang, porque no nos preguntó a nosotros que predicara, pero le preguntó a alguien más. A lo mejor no era él, a lo mejor no estás pasando una prueba y Dios lo está guiando a él en otro lado. Pero tienes que permitir que Dios haga una obra. Yo estoy aquí con la familia, ¿verdad? Noé estaba preocupado de dejar que Dios pudiera edificar dentro de él. No solamente estaba comprometido a él en poder edificar sobre de él, pero estaba comprometido a él en permitir que Dios lo ayudara a él a edificar a otros. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, lo conocemos como la Gran Comisión. Algo tremendo pasó aquí.
alcanzando el mundo, alcanzando almas, lost people. alcanzando al perdido. It doesn't stop No para leading someone to the Lord. con solamente guiando a alguien a los pies de Cristo. That's the first step. Ese es el primer paso. And God didn't just call us just to reach people, but He called us to work with people. Dios no nos llamó solamente para alcanzar a personas, pero nos llamó para poder. It's gonna sound harsh, but someone Pero mire, wants to lead alguien una vez me dijo, la salvación sin discipulado es solamente como abortos, just leaving babies to fend for themselves. que es dejando que los niños peleen por sí mismos. Jesus writes the Great Commission. We all know it. Todos conocemos esto, la gran comisión. Antes del versículo ese dice, unos lo adoraban y otros dudaban. Authority has been Pero dice después, Jesús se acercó a ellos y le dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues disciples. y hagan Look discípulos. at that passage. Cuando uno mira ese pasaje allí, It's almost as Jesus is relaying something very heavy. es como que si Dios está transmitiendo algo poderoso. To the doubt, some worship Está down, he says, respondiendo a la duda. tying those two verses together. He says, therefore, Y Él está diciendo ahí, in other words, what Jesus was lo que, lo que Jesús estaba diciendo ahí, que toda autoridad se me ha sido dada. Es que, mire, yo ya he hecho mi parte. Yo vine, sinless life. vine a esta tierra, viví una vida sin pecado, hice milagros. Went to the cross. Fui a la cruz del Calvario, derramé mi sangre. I gave my Yo di y entregué mi vida. 3 días después, Dios me resucitó. Es como que si Jesús está diciendo, yo ya hice mi parte. Then he says, therefore, Y luego dice, vayan y hagan discípulos. Yo estaba leyéndolo. listen, it's almost as Es como que si Jesús está diciendo, yo ya hice lo mío, ahora tú haz lo tuyo. I did my part. Yo hice mi parte. Sent to do. Hice lo que se me fue mandado a hacer. Yo derramé mi sangre, yo preparé el camino. Did everything I was. Hice todo lo que fui mandado a hacer. Ahora haz tu parte. He didn't just say make converts. He said, Él no dijo, convierte a la gente. Él dijo, haz discípulos. Haz discípulos. we're involved with building people. Estamos involucrados en edificar a un pueblo. Ministry is building. El ministerio es edificando gente. We need a generation that's not afraid to build. Pero necesitamos una generación que no tiene miedo en trabajar. Listen, building people is hard work. Edificando a gente es difícil. Es difícil. It's hard work to teach them to be men of God. Es difícil enseñándoles que sean hombres de Dios, Listen, que discipleship puedan isn't trabajar. El discipulado no es nomás el domingo por la mañana que te escuchen predicar. It isn't none of that. It isn't. No es nada de eso. No es nomás la noche de jóvenes. El discipulado es la vida. Helping people Es ayudándole a personas a someterse al señorío de Dios process of y transformation ayudarles en el proceso and them surrendering to para que ellos se puedan rendir life every day through. a Dios en tiempos. Listen, we need to be a generation that's not, Tenemos que ser una generación que no tiene miedo de edificar a gente. that's not afraid to open up our houses. No tiene miedo en abrir sus casas. Yo escucho a nuestros ancianos y nuestros fundadores y ellos abrieron sus puertas y gente vivió con ellos. Pastor Sonny had the first Pastor Sonny tenía el primer discipulado, la primera casa de discipulado. off the street. Don't Desde las calles, no esperaba hasta que la tenieran todo en orden, wait till they get home from the hasta que regresen del centro de entrenamiento y aprendan disciplina. Lo dije una vez, lo voy a decir otra vez. No mandes a la gente al centro de entrenamiento para ser discipulados. Discipúlalos antes de mandarlos. It's time to build. Pero es tiempo de edificar. The way we build is by building. La forma en cómo edificamos es edificando al pueblo. Sensing the responsibility that God Despertándote cada mañana, entendiendo la responsabilidad que estaba sobre sus hombros y aunque no se sentía bien, él se paraba a trabajar. that the anointing Quiero decirte hoy que la unción está en la aplicación. application. La unción está en la aplicación. Yo creo que Dios quiere derramar una unción, pero Él no nos unge si no vamos a hacer nada. The anointing's not for us. La unción no es para It's nosotros, for His word. es para su obra. The anointing is La unción, it is in the application. la unción está en la aplicación. Conforme comenzamos a trabajar y comenzamos a edificar y comenzamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, déjame te digo, vas a sentir una unción llegar sobre tu vida. Me gusta lo que Pastor Ryan dijo. Uno de nosotros tenemos que comenzar a trabajar. We need to start building people. We Tenemos que comenzar a edificar gente y dar de nosotros mismos a esta generación. I'll close with this. Voy a cerrar con esto. Anybody ever read a scripture that just checked you? ¿Alguien aquí ha leído una escritura que de repente Any of you ever read a scripture that just
como que te reprendió, como que te sacó de onda. I read a scripture that rocked my world. Yo leí una escritura que me sorprendió. 2 Corinthians, Segunda de Corintios capítulo 5. he says, Y dice, therefore, por eso we make it our aim procuramos agradar to be well pleased, siempre al Señor, whether at present ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Here's a sobering thought. Esa escritura es In other words, what Paul is saying is lo que Pablo, él está diciendo, yo quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. he goes on in Philippians. Él luego dice en Filipenses capítulo 3, dice, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo Count myself to ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y a ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. listen, verse 15. Y luego versículo 15 dice, todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. And if any of us think Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios le hará ver esto también. in other words, En otras palabras, came to communicate lo que vine a comunicarles esta noche here is that we have a es de que aquí responsibility. tenemos una responsabilidad. We have a global Tenemos una responsabilidad global a las generaciones venideras. Una responsabilidad de hacer nuestra parte y poder derramar y poder ser parte de esta visión, bella visión que Dios nos ha dado. Hay un gemir en el mundo, hay un clamor, no puedo sacarlo de mi oído. Me acuerdo de este joven llamado David en Ámsterdam. Pastor, I can't get it out of my ear, Pastor. Le digo, pastor, no puedo parar de escuchar sus lágrimas, su llanto. 17 years ago, and I tried heroin once, and I haven't been able to be set free. Él dijo, vine 17 años atrás y comencé a usar heroína y no he parado de usarlo. Dijo, no puedo cambiar, no hay esperanza. Voy a morirme un adicto a la heroína, me decía. Cry out of my ear. Y ese llanto no sale de mi oído. This is our generation. Esta es nuestra generación. Esta es nuestra misión. Our contribution to Esta es nuestra contribución al llamado celestial de poder alcanzar el mundo para Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Plantando iglesias. ¿Cómo vamos a plantar iglesias si no tenemos discípulos? listen tonight. What I want Escúchame esta noche. to sing, I want you Pueden prepararse para cantar. Yo quiero que te quedes ahí donde estás porque vamos a poner aquí una línea. we're going to draw a line in the sand Vamos a poner aquí una línea because this altar is porque este llamado al altar, this altar isn't just este llamado al altar no es nomás para emocionarlos. tonight. Y tenemos que escuchar el clamor el día de hoy. But we would respond. Y no solamente escuchar el clamor, pero poder responder. I just got done preaching, tag you're it. I came to tag Y you dijo, tonight after tonight. dije esta noche, tú ahora eres parte, tú sigues. Es tu tiempo. Y conforme preparan una canción en esta noche, y tú sientes una responsabilidad. Me gustaría que tomes un momento y aportes a la visión. Es tan sencillo, permítame mostrarte lo fácil que es dar.